Queridos devotos y peregrinos, en este segundo día del septenario rinden su homenaje a la Virgen del Valle hermanos y hermanas del ámbito de la salud, tanto estatal como privado. Saludo cordialmente a la ministra de Salud. También los integrantes de la Pastoral de la Salud Diocesana. Pero quiero destacar la presencia de personas que trabajan en la Pastoral de las Adicciones, cuestión tan difícil y desafiante en nuestros tiempos. Bienvenidos a esta celebración y que la Madre Celestial los siga cuidando y guiando para que no se cansen de servir a los enfermos, haciéndolo con calidad y caridad. La temática propuesta para esta jornada nos llama a ser una iglesia que escucha al Espíritu Santo y a todos con quienes vivimos el día a día, de manera que vayamos haciendo experiencias concretas de sinodalidad. Para abordar esta realidad precisamos trabajar nuestros corazones de modo que seamos disponibles y estemos abiertos a los demás. También necesitamos fortalecer nuestra vida de oración, nuestro trato asiduo con el Señor de la vida y de la historia, sin la cual nada fecundo y duradero podremos lograr. Recordemos que Jesús nos dice: separados de mí, nada pueden hacer. Juan 15:5. Y es imprescindible darnos tiempo para la formación, es decir, estudiar, reflexionar, leer y elaborar trabajos que nos permitan profundizar en todo lo que implica ser una iglesia sinodal. Tenemos que saber con solidez de qué se trata, a fin de poner todo nuestro amor y esfuerzo para que seamos la iglesia que Jesús soñó y creó. Hoy es el día de San Marcos, evangelista, el que inventó el género literario evangelio. Celebrar esta fiesta es un motivo de gozo y muy motivador que nos toque dentro del septenario. Voy a profundizar esto del evangelio, ya que están aquí los de la salud, hacemos un poco de catequesis. La palabra evangelio procede del latín evangelium y esta, a su vez, proviene del griego euangelion. La misma está compuesta por dos vocablos, eu, que significa bien, bueno, y angelein, infinitivo del verbo angelo, que significa anunciar. También viene de esa palabra ángelos, que la usamos mucho nosotros, ángel, que significa mensajero. Por tanto, la palabra significa buena noticia, un mensaje feliz. Los cuatro evangelios, Marcos, Mateo, Lucas y Juan, son el testimonio principal sobre la vida, obra y doctrina de Jesús. Por tanto, constituyen el corazón de todas las Escrituras. Es decir, que el núcleo central de toda la Biblia son estos cuatro evangelios y ocupan así un lugar único en la Iglesia, en los que creemos, en los bautizados. En la formación de los evangelios se pueden distinguir tres etapas. Primero, la vida y enseñanza de Jesús, el tiempo histórico de Jesús. Jesús no dejó nada escrito. Al predicar y enseñar, eligió y formó discípulos, en especial los 12 apóstoles, que escucharon sus enseñanzas durante 3 años. En aquellos tiempos la gente ejercitaba mucho la memoria, ya que la escritura era casi impracticable. Segundo momento o etapa de la composición de los evangelios, la tradición oral. Luego de la ascensión del Señor,
Los apóstoles predicaron a sus oyentes lo que él había dicho y obrado, con aquella crecida inteligencia de que ellos gozaban, amaestrados por los acontecimientos gloriosos de Cristo y por la luz del Espíritu de la verdad, el Espíritu Santo. Los apóstoles han realizado, por tanto, lo que Jesús les había ordenado, como hemos escuchado hoy. Vayan y enseñen a todas las naciones, bautizándolas en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Así ellos, respondiendo a este mandato de Cristo, anunciaron los hechos de los cuales fueron testigos durante su vida con Jesús, repitiendo sus palabras y enseñanzas a quienes no lo han conocido. Así lentamente los recuerdos y narraciones sobre Jesús, de igual modo que sus palabras y milagros, transmitidos constante y fielmente, asumieron una forma literaria específica. Por ejemplo, inmediatamente después de la muerte y resurrección de Jesús, ya podemos decir quizás en torno al año 40 después de Cristo, en el famoso himno que contiene la carta de San Pablo a los Filipenses, la Iglesia cantaba: aun siendo Jesucristo de naturaleza divina, no se aferró a su condición divina. Es un himno un poquito más largo que nos presenta un relato breve como expresión de fe de la encarnación del Hijo de Dios y cómo vivió entre nosotros, cómo murió y cómo fue glorificado. En torno a esta predicación se puede destacar que la comunidad cristiana no crea el contenido del Evangelio, sino que elabora la forma literaria del mismo. Y esto es muy importante, porque hay muchos que dicen, no, sí, los evangelios lo han escrito los hombres. Claro que sí, Marcos era un hombre, pero no ha inventado el contenido, sino solo la forma literaria. Segundo, dicho contenido se basa en el testimonio autorizado de testigos oculares. El que lo expresa muy bien esto al inicio de su evangelio es Lucas. Lucas era médico, así como eran médicos en aquella época. Es decir, un hombre que ha tenido estudios, que ha reflexionado, que era un observador, y él también dice, yo también quiero escribir lo que Jesús hizo y para eso fui y he consultado a los testigos oculares. Texto griego dice autoptai, aquellos que han visto por sí mismos, ¿no? Así que eso es para... Y él mismo dice, te lo escribo para que tengas solidez en lo que crees. Le dice a un creyente que lo llama Teófilo. Teófilo significa amigo de Dios. Theos es Dios, Filos, amigo. Entonces, nosotros tendríamos que ser todos teófilos, es decir, amigos de Dios. Y es estrictamente examinado por la comunidad apostólica de Jerusalén, la cual tiene como preocupación y convicción principal ser fiel a la memoria de Jesús. Así que los que estaban en Jerusalén eran como veedores de aquello que se estaba predicando, a ver si era correcto de acuerdo a aquellos que han estado con Jesús. Y tercer momento, tercera etapa, los evangelios escritos, ¿no? Primero era la predicación de Jesús, después la tradición oral, predicación y lo que se escribe. Las enseñanzas apostólicas sobre Jesús no quedaron como pura enseñanza oral, porque se hubiese tergiversado, sino que muy pronto y de manera gradual fueron puestas por escrito. Esto ocurrió entre los años 60 y 100 después de Cristo. El último evangelio que se escribe es Juan en torno al 100, que era el apóstol más joven y que vivió muchos años. Los autores sagrados escribieron los 4 evangelios escogiendo algunas cosas de las muchas que ya se transmitían de palabra o por escrito, sintetizando otras o explicándolas atendiendo a la condición de las distintas comunidades, reteniendo por fin la forma de proclamación de manera que siempre nos comunicaban la verdad sincera acerca de Jesús.
La razón de poner por escrito lo anunciaban oralmente, lo que anunciaban oralmente se explica de acuerdo a las exigencias de las primeras comunidades cristianas, a saber, en las celebraciones litúrgicas como la nuestra son necesarios textos para iluminar lo que se celebra. Entonces ya ven una necesidad de tener algo por escrito. Para la formación de los creyentes, los catequistas tenían necesidad de textos de referencia sobre los cuales fundamentar sus enseñanzas. La actividad misionera para anunciar la buena nueva a los no creyentes exigía tener a mano por lo menos algunos apuntes que contuvieran las enseñanzas y palabras más significativas pronunciadas por Jesús. La determinación del comportamiento moral de aquellos que se convertían, un comportamiento práctico de los cristianos en el encuentro con culturas y estilos de diversos orígenes, ¿verdad? Entonces, los paganos tenían distintos modos de ver la vida, costumbres, y había que ponerle, a partir de la fe, pautas cómo tenía que ser la conducta a partir de la fe. Cosa bastante extraña para nuestros católicos, ¿verdad? Hoy. La moral les interesa muy poco, eso es grave, muy poco les interesa. Y por eso estamos tan mal, porque el actuar nuestro tiene que ser de acuerdo a lo que uno cree, a los contenidos de esa fe. Entonces yo tengo que acomodar, adecuar mi conducta a lo que creo. Si no está adecuado eso, uno está en el horno, ¿no? Y eso es muy común entre nuestros católicos. También los escritos son necesarios, la defensa contra las acusaciones, calumnias y malos entendidos a las que las comunidades estaban sujetas, sea de parte de los judíos, sea de parte de los paganos. A mí me toca escuchar a muchos católicos que son mis hermanos en la fe que cuestionan las enseñanzas de Jesús. No leen el Evangelio, no leen la Biblia, entonces hablan un montón de estupideces, católicos. Entonces quiere decir que no es el punto de referencia que tienen para su conducta la palabra de Dios, sino las cosas que escuchan en la televisión, en algún trasnochado por ahí, y eso repiten. No profundizan en Jesús. Por eso también los cristianos necesitaban tener referencias claras de lo que Jesús enseña para poderse defender frente a los ataques de sus contemporáneos. Todo esto ocurrió, esta composición de los textos bíblicos o estos textos de los evangelios bajo la guía del Espíritu Santo. Eso se llama técnicamente inspiración, ¿no? Hay una inspiración divina de aquellas cosas que los amanuenses, los escritores sagrados, ponían por escrito. Y Jesús dice, les he dicho estas cosas estando con ustedes, pero vendrá el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre. Él les enseñará todas las cosas y les recordará todo lo que yo les he dicho. ¿Se dan cuenta? Jesús mismo promete. Lo vamos a ir meditando dentro de 4 semanas, estos capítulos de Juan, preparándonos para Pentecostés, cuando termina ya la Pascua. También Jesús dice, Él me glorificará, el Espíritu Santo, porque tomará de lo mío y se lo hará conocer a ustedes. Quiero terminar esta catequesis sobre los evangelios con una reflexión, que quizás de esta se acuerden más que todo lo otro que les he dicho, contenidos importantes, ¿no? Pero cuando uno cuenta una anécdota o algo que sucedió, quizás le prestan más atención. Esta es una reflexión de un ateo, uno que no cree, y que formalmente lo va a decir. Eric González, español, lo publicó a este texto en el diario El País, el 1 de marzo. Y dice así, pues dice, si alguien como él, un ateo, que se define como no creyente, se declara
profundo admirador de la obra de San Marcos, porque hace comentario sobre el Evangelio de San Marcos, al que recordamos hoy, cuánto más nosotros creyentes hemos de agradecer a quien puso por primera vez, con sencillez, claridad, objetividad y convicción, la vida de Jesús. Y paso a leer el texto que saqué de ahí del diario. Un pedacito, ¿no? Construir un relato no es nada fácil, aunque se trate de contar algo realmente acontecido y dispongamos de datos fiables, incluso si el narrador ha sido testigo ocular de lo que cuenta. Necesita atar cabos sueltos, explicar detalles dudosos y sobre todo fabricar una coherencia que no existe en la vida real. Y por supuesto, ha de tener el valor y la lucidez necesarios para aceptar su propia subjetividad. Las historias crecen y se transforman cada vez que se cuentan o se escriben, pero el texto original, el primero, posee una luz característica, la luz de la creación. Por eso me parece admirable el relato que generalmente atribuimos a alguien llamado Marcos, de quien solo conocemos lo que escribió. No hablo del Evangelio de Marcos como creyente, porque no lo soy, sino como devoto admirador de su breve obra literaria. Recomiendo la lectura del relato de Marcos porque, aunque estilísticamente tosca, es dinámica, abunda en intriga y misterios, contiene presencias diabólicas y exorcismos y concluye de forma desconcertante. Marcos creó una historia, desconocemos los hechos reales, solo sabemos lo que él nos cuenta, sobre lo que se construyó gran parte de la cultura occidental. Entre los evangelios es el único que habla de alguien que parece hombre real y de su tiempo. ¿Qué les parece? Un ateo, ¿cómo escribe? Lo querría escuchar de un católico, que lea el Evangelio, que lo relea, que lo profundice, a ver qué saca de conclusión, o poner a comparar, como ha hecho comparar con los otros evangelios, con Mateo, con Lucas y con Juan. Así tiene que ser la lectura, y esto lo ha hecho alguien que no cree. Qué triste cuando nosotros no tenemos al creyente que me cuente estas cosas, pero más convencido todavía y valorándolo. Ahora vuelvo a la palabra de Dios que acabamos de escuchar. Qué hermosa recomendación hemos escuchado en la primera lectura, que cada uno se revista de sentimientos de humildad para con los demás. Esto por el camino sinodal. Porque Dios se opone a los orgullosos y da su ayuda a los humildes. Humíllense bajo la mano poderosa de Dios para que Él los eleve en el momento oportuno. Jesús lo decía, el que se humilla será enaltecido y todo aquel que se enaltece será volteado, será humillado. Descarguen en Él todas sus inquietudes. Cada uno de nosotros hoy trae inquietudes en su corazón, las descarguemos en el Señor, ya que Él se ocupa de ustedes. Sean sobrios y estén siempre alerta, porque su enemigo, el demonio, ronda como un león rugiente buscando a quien devorar. Resístanlo, firmes en la fe. Por tanto, asumamos los sufrimientos de cada día con la paciencia con la que los apóstoles sobrellevaban todo tipo de males de parte de aquellos que no los comprendían o no aceptaban sus enseñanzas y sobre todo no aceptaban el testimonio que daban de Jesús. En el libro de los Hechos de los Apóstoles se lee frecuentemente
cómo los apóstoles tienen que dar testimonio. Los llevan ante las autoridades, le dan semejante paliza y les prohíben que hablen en el nombre del resucitado. Y ellos dicen, no, primero hay que obedecer a Dios antes que a los hombres. Nosotros también tenemos que aprender a obedecer a Dios y no a leyesuelas que nos ponen los hombres. A Dios hay que obedecer si queremos ser bendecidos, si no está perdido. Dispuestos siempre los apóstoles a cantar las misericordias del Señor y a proclamar su fidelidad por todas las generaciones. Lo decía el Salmo 88. El texto del Evangelio que ha sido proclamado expresa con toda claridad el mandato misionero de Jesús a todos los que crean en Él y que quieran tener parte en su gloria. Si cada uno de ustedes y yo queremos tener parte en la gloria que Jesús tiene, seamos misioneros, si no, no la vamos a oler. Dice Jesús, vayan por todo el mundo, anuncien la buena noticia a toda la creación. El que crea y se bautice, se salvará. El que no crea, se condenará. Miren la responsabilidad que tenemos nosotros, que creemos o que decimos creer. Debemos hacer que otros crean para que se salven, porque si no creen, no se salvarán. Miren, qué responsabilidad la de cada católico. ¿Cuál fue la decisión de los apóstoles? Lo dice Marcos. Ellos fueron a predicar por todas partes y el Señor los asistía con su poder. Que la Virgen del Valle nos ayude a ser auténticos, generosos y alegres, discípulos misioneros de Jesucristo, a ejemplo de San Marcos y el beato Mamerto Esquiú, viviendo con convicción y coherencia la fe que hemos recibido en el bautismo y testimoniándola a toda persona que el Señor ponga en nuestro camino. Que así sea. ¡Viva la Virgen del Valle! ¡Viva! ¡Vivan sus devotos y peregrinos! ¡Vivan!